Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Si oramos en esta mañana, hermanos, antes de continuar, cerramos nuestros ojos y oramos a nuestro Dios. Dios eterno, gracias por tu misericordia, por tu sacrificio en la cruz, por tu gracia que nos acobija. Gracias por todo, Dios. Y en esta mañana, Dios, queremos ser evaluados, Dios, a la luz de tu palabra, Dios, como una iglesia. Que la Iglesia Bautista Comunión se evalúe conforme a tu palabra, Dios, conforme a los estándares que tú has colocado en tu palabra, Dios. Ayúdanos a entender tu palabra y a vivirla como iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos, los invito a que vayan a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. Primera carta a Tesalonicenses 1:1 al 5. Y dice así: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál les fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Amén. Hermanos, Primera Tesalonicenses capítulo 1, la idea va del 1 hasta el versículo 10. Y la idea de estos 10 versículos aquí, básicamente en la primera carta de Tesalonicenses, hermanos, es que Pablo, junto con su equipo misionero, Silvano y Timoteo, dan gracias a Dios por el testimonio de la iglesia. Y la primera razón por la cual Pablo da testimonio es porque la iglesia tiene un testimonio fiel. La segunda razón, y eso lo encontramos del 2 al 5. La segunda razón por la cual Pablo da gracias a Dios por la iglesia tesalónica es porque la iglesia tesalónica ha llegado a ser imitadores de Cristo, como lo dice en el versículo 6 al versículo 7. Y la tercera razón es porque la iglesia tesalónica ha cumplió en su tiempo, básicamente, la labor misionera de predicar el evangelio a todos lugares, como lo vemos del 8 al 10. Pero hoy en esta mañana solo nos concentraremos del versículo 2 al versículo 5, en donde Pablo está dando gracias a Dios por el testimonio fiel de esta iglesia. Pero tenemos que iniciar desde el versículo 1, donde dice Pablo, Silvano y Timoteo. Básicamente, versículo 1, hermanos, es la estructura común que tenían las cartas en aquel tiempo. Básicamente las cartas tenían 3 partes, podemos decirlo de esta manera. La parte introductoria, que es la salutación, donde se presenta el autor, se dice quién es el destinatario, quién recibía la carta, y un saludo de parte del autor a los destinatarios. Y en el versículo 1 tenemos el autor, Pablo, no Silvano y Timoteo. Pablo menciona a Silvano y Timoteo porque ellos es el equipo misionero en el segundo viaje que Pablo salió a predicar la palabra de Dios, como lo podemos ver y contrastar claramente en el libro de los Hechos, capítulo 16. Y en el capítulo 17 es cuando él llega a Tesalónica. Y Pablo estaba acompañado de Silvano y Timoteo. Por eso están incluidos en la carta, porque ellos formaron parte de ese equipo misionero en donde se predicó la palabra en este lugar, en la ciudad de Tesalónica. ¿A quién está dirigida la carta? A la iglesia de los tesalonicenses. Pero hermanos, también hay un mensaje claro para nosotros en este día. Básicamente es a la iglesia del Señor, a la iglesia de tesalonicenses, a la iglesia Bautista Comunión, cuya iglesia está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Y ahí tenemos el saludo: la gracia y la paz sea a vosotros, de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Y después de esa introducción de la carta que Pablo hace, entra a la acción de gracias a Dios. Versículo 2: damos siempre gracias a Dios.
Damos siempre gracias a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, junto con su equipo de misionero, dan gracias a Dios. Y esta acción de gracia indica un estilo de vida. Es decir, que constantemente, permanentemente estaba dando gracias a Dios. Este estilo de vida lo vemos reflejado, lo vemos evidenciado en otras cartas. En la carta a Romanos, carta de Corintios, carta a Filipenses, carta a Colosenses, carta a Filemón, donde Pablo constantemente está dando gracias a Dios en todo. Donde constantemente está dando gracias a Dios por la iglesia. Y la frecuencia con la cual se debe de dar gracias a Dios es permanente. Observe el versículo: damos gracias a Dios. ¿Cuánto? Siempre. Siempre debemos de dar gracias, como lo hace aquí Pablo en esta carta. Siempre. Y la razón por qué debemos de dar gracias a Dios, hermanos, es porque Dios es el proveedor de todo lo que necesitamos. Nos ha proveído todo, nos ha proveído la vida. Como han estudiado en Génesis, nos proveyó de un ambiente espectacular, bueno en gran manera. Y obviamente también Él es la provisión de nuestra salvación. Ante estas razones son más que suficientes para estar agradecidos a Dios siempre. Siempre nosotros como iglesia debemos de estar dando gracias a Dios por todas las cosas que Dios nos ha concedido a nosotros. Sin importar cuál sea nuestra condición, hermanos, debemos de considerar nuestra salvación, como lo cantábamos ahorita. La ira de Dios fue satisfecha por el sacrificio de Cristo en la cruz. La ira que merecíamos nosotros recibir, la recibió Cristo. Y damos gracias por esto. Gracias a Dios. Esa es la razón suficiente para nosotros para dar gracias a Dios, hermanos. La pregunta sería: ¿está usted dando gracias a Dios? Y si está dando gracias a Dios, ¿cada cuánto está dando gracias a Dios? Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, debemos de estar dando gracias a Dios en todo tiempo, en todo momento, sin importar la situación, sin importar la adversidad, sin importar la tribulación. Siempre debemos estar dando gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Nos ha proveído la vida, nos ha proveído de todo. Y lo más importante, hermanos, de la salvación. Observe también, hermanos, que el tema de dar gracias a Dios en la primera carta de Tesalonicenses es un tema que rodea, permea toda la carta. Observe 1 Tesalonicenses 1:2. Damos gracias a Dios por todos vosotros. Ahí se está dando gracias a Dios por los hermanos de la iglesia. Capítulo 2, versículo 13. Observe capítulo 2, 13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros. La recibiste no como palabra de hombre, sino es según en verdad la palabra de Dios. Se da gracias a Dios de que los hermanos recibieron la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 9. Observe que nos dice: por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Básicamente se da gracias a Dios por el gozo del testimonio de los hermanos que los hermanos tienen. El 5:18, observe 5:18. Primera Tesalonicenses 5:18. Da gracias, ¿en qué momento? En todo, en todo. La razón por la cual tenemos que dar gracias a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Está dando gracias a Dios usted, hermano? ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto está dando gracias a Dios? De manera tal que en 1 Tesalonicenses 5:18 se ordena dar gracias en todo, porque es la voluntad de Dios. Si usted no le está dando gracia a Dios de manera permanente, de manera constante, si la frecuencia con la cual le da gracia a Dios no es siempre, que debería de ser siempre, significa, podría ser dos opciones. Número uno, no conoce de Dios, no conoce básicamente quién es nuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Hermanos, estábamos en la clase del seminario en los Salmos y los hermanos han quedado juntos sorprendidos de cuán gran Dios tenemos.
Estamos en 1 Samuel también estudiando y vemos cuán maravilloso Dios tenemos. Y al observar la escritura, aquí en nuestro Dios, no nos queda nada más que estar agradecidos por Él. Si no estamos dando gracias a Dios, es porque no le conocemos como debemos de conocerle a Él. Podría ser una opción. La segunda opción, si no estamos dando gracias a Dios de manera continua, es porque nos estamos comportando como impíos. Nos estamos comportando como personas que no conocemos de Dios, como personas no regeneradas, no salvadas. Porque un hijo de Dios, una persona que ha sido incorporada al cuerpo de Cristo, de manera permanente debe dar gracia a Dios. Los únicos que no dan gracia a Dios son aquellos que no le conocen, como dice claramente Romanos capítulo 1 versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Son las únicas personas que no pueden dar gracias a Dios, las que no le conocen, las que no han sido regeneradas, las que no han sido colocadas, posicionadas en el cuerpo de Cristo. Hermanos, no nos comportemos como impíos. Tenemos que, nuestro corazón debe de desbordar completamente, diariamente, permanentemente en gratitud a nuestro Dios. En gratitud a nuestro Dios. Pero observemos, hermanos, que esta acción de gracias que Pablo hace en la primera carta de Tesalonicenses no es en cierto sentido general, sino que es específica. Observe el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios. ¿Por quién? Por todos vosotros. De manera tal que la acción de gracias que vemos aquí en el versículo 2 no es general, sino específica. Vemos que Pablo, Silvano y Timoteo están dando gracias a Dios por la vida de los hermanos. Como dice el texto bíblico, por todos ustedes. No se está dando gracias a Dios por un grupo de hermanos específicos con los cuales Pablo se llevaba bien, con los cuales era de mucha afinidad de Pablo, con los cuales no daban problema, con los cuales no era difícil de soportar. No está diciendo eso, hermano. Está diciendo que a toda la iglesia, a todos los hermanos, Pablo está agradeciendo a Dios. Pablo, Silvano y Timoteo están agradeciendo a Dios por la vida de cada uno de ellos. Se está dando gracias a Dios por la vida de cada uno de los hermanos de la iglesia de Tesalónica. Al ver el testimonio fiel de los hermanos, básicamente desbordan este grupo de misioneros en gratitud a Dios por esta iglesia fiel. Hermanos, aquí hacemos una pregunta. ¿Estamos dando gracias a nosotros por los hermanos de la iglesia? ¿Está usted agradeciendo a Dios porque de una u otra manera Dios está añadiendo más al cuerpo de Cristo, a la iglesia Bautista Comunión? ¿Está haciendo oraciones por los hermanos de la iglesia? ¿Usted está agradecido por los dones que Dios ha dado a los hermanos y que somos edificados los unos con los otros, con los dones que Dios nos ha dado y que participamos en el ministerio en conjunto en la iglesia del Señor? Está dando gracias porque Dios salva, regenera a tal punto que integra al cuerpo de Cristo a las personas. Está dando gracias por los hermanos, no con el que se lleva bien, no con el cual tiene una relación, no con el que constantemente está comunicándose. Está dando gracias por todos. Para empezar, preguntémonos, ¿conoce a todos los hermanos de la iglesia? ¿Conoce el nombre de ellos? ¿Se relaciona con ellos? Este es el cuerpo de Cristo, hermanos. Esta es la familia de Dios. Esta es la familia de Dios. Así que en nuestras oraciones, en su oración, ¿está pensando en los hermanos de la iglesia y de cómo Dios los ha usado para bendecir a la iglesia a través de los dones que Dios ha dado? ¿O solamente ora para pedir y pedir y pedir y pedir a Dios? Y no hay una expresión de gratitud por lo que Dios nos ha dado, y no hay una expresión de gratitud por la iglesia, por los hermanos. Algo que debemos de observar, hermanos, aquí, que es algo muy interesante en el contexto de la primera carta de Tesalonicenses, es el tiempo que a Pablo le tomó estar en Tesalónica. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica?
¿1 año? ¿2 años? ¿3 años? ¿10 años? ¿15 años? ¿35 años? ¿Cuánto tiempo tuvo Pablo en Tesalónica? A tal punto de que elevó oraciones de gratitud a Dios, expresó gratitud a Dios por la vida de los hermanos en Tesalónica. ¿Quieres saber cuánto tiempo Pablo estuvo en Tesalónica? Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Él es el Cristo. ¿Cuánto tiempo? 3 días de reposo. ¿Cuánto tiempo? 3 semanas. Porque si usted sigue leyendo la historia, después de esas 3 semanas, a Pablo literalmente lo expulsaron de Tesalónica, lo tuvieron que sacar de la ciudad. No me quieren en este lugar, se fue, tuvo que salir. Literalmente se reunió un grupo de hombres para poderlo sacar, donde fueron a la casa de Jasón para ver si él estaba ahí, y tuvieron que sacar a Pablo del lugar y se fue a predicar a otro lugar. 3 semanas le tomó a Pablo, hermanos. Realmente al Pablo no le tomó 3 semanas para amar a los hermanos y para incluir a estos hermanos en la oración de él y dar gracias a Dios por ellos. A Pablo lo que le bastó es que ellos eran salvados en Cristo Jesús. A Pablo lo que le bastó es que ellos eran salvos ya en el Señor. Hermanos, nosotros 35 años, hay hermanos que están desde los inicios de la iglesia, otros 15, otros 30, otros hermanos tienen menos de 1 año de estar aquí. Y realmente vivimos el amor entre los unos y los otros aquí. Realmente nos preocupamos los unos por los otros. Realmente nos edificamos los unos por los otros. Realmente estamos dando gracias a Dios por todos los hermanos que estamos aquí presentes en este lugar. Sabemos cuáles son las dificultades y problemas que tienen cada uno de ellos. Nos estamos interesando por la vida de ellos en realidad. Porque muchos piensan, no, esa es la labor del pastor. No, esa es la labor del líder, de los líderes. No, hermano, esa es la labor de toda la iglesia. Ese es el trabajo de toda la iglesia. Eso es vivir en comunión. Eso es vivir en comunión. Y observe, básicamente, 3 semanas estuvo Pablo en Tesalónica. Y observe Hechos 17:15. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido por orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto posible, y salieron. Y después de ahí, hermanos, básicamente Pablo comisiona a Timoteo a que vaya a ver cómo están los hermanos. Observe eso. Estando ahí en Atenas, Pablo envía a Timoteo a ver cómo estaban los hermanos. Observe 1 Tesalonicenses capítulo 3, que es en ese mismo contexto en el cual estaba Pablo. 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Al versículo 7. Y dice así: por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Eso es la conexión con Hechos. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como aconteció y sabéis. Por lo cual también yo, dice Pablo, mire, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro amor resultase en vano. Presenta una genuina preocupación por la iglesia. 3 semanas predicando el evangelio, presentó el evangelio, muchos se convirtieron, otros se opusieron, tuvo que salir huyendo.
estando en Atenas, envía nuevamente a Timoteo para ver cómo está la vida de los hermanos, preocupados por ellos, preocupados por su fe. Versículo 6: pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buena noticia de vuestro amor, buena noticia de vuestra fe y amor, que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y vemos la genuina preocupación por los hermanos. 3 semanas. ¿Y cómo se preocupaban por los hermanos? Los unos con los otros. Y esta es la vida cristiana en realidad. A Pablo, a Timoteo, a Silas, le preocupaba, hermanos, la fe de la iglesia, que estuviese firmes. Por eso oraban por ellos, por eso también daban gracias a Dios por ellos. Le importaba la fe de ellos, su vida ante todo. Y vemos esa genuina preocupación. ¿Se está preocupando por los hermanos de IBC? ¿Nos estamos preocupando los unos con los otros como debe de ser, hermanos? A lo largo de esta carta quisiera que de estos textos, de estos versículos, que vayamos pensando, hermanos, si estamos realmente haciendo lo que debemos de hacer como iglesia, aquí como comunión, como familia. Que nos evaluemos a la luz de la palabra de Dios cómo nos estamos comportando los unos con los otros. Y observe el versículo 2, capítulo 1 de Tesalonicense. Y dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Y después Pablo, después la palabra de Dios aquí nos va a decir cómo daban gracia. Y mire cómo daban gracia: haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Vemos como Pablo, Silas y Timoteo dan gracias a Dios, trayendo a la memoria a los hermanos para orar por ellos. Esto demuestra la intensa y permanente preocupación que tienen por los creyentes, por la iglesia, por los hermanos. Pensaban en ellos y daban gracias a Dios con frecuencia. La manera como Pablo hacía esto era continuamente, demostrando un estilo de vida entregado a Dios y a la iglesia. Hermanos, nosotros no tenemos un ministerio apostólico como Pablo, y muy probablemente, o pocos de nosotros aquí hemos sido llamados a salir como misioneros, como lo fue Pablo, como fue Timoteo y Silas. Y como consecuencia quizás no sintamos la misma carga que ellos sentían en cuanto a la iglesia, y oraban, se preocupaban como lo hacían ellos. Quizás no sintamos la misma carga, hermanos, pero sí tenemos la misma obligación que ellos de solidarizarnos, de preocuparnos por nuestros hermanos y de sostener la obra de Dios por medio de la oración. Hermanos, preguntémonos lo siguiente y evaluémonos nosotros mismos. ¿Con qué frecuencia usted hace mención de los hermanos en sus oraciones? Cuando usted ora al Señor, ¿los recuerda o solo está pensando en usted mismo? Al hacerlo, ¿recuerda a todos los miembros de la iglesia o solo a aquellos con los cuales usted tiene cierta afinidad? Y al nombrarlos, ¿qué espacio da a la acción de gracia a Dios por ellos? ¿Expresa usted gratitud por ellos? ¿Expresa usted su amor por ellos y constante oración por los hermanos? Observe cómo lo hacía esta iglesia. 1 Tesalonicenses 3:10. Y dice, orando, observe cómo Pablo lo hacía por ellos. Timoteo, Silas, orando como de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Cómo oraban? De noche y de día por la iglesia, por los hermanos. ¿Está usted orando
de esta manera, hermanos, permanentemente, constantemente? Después de que vemos esto, observamos en el versículo 3 las razones de la acción de gracias de Pablo, que básicamente son un testimonio fiel de la iglesia. Versículo 3, observemos ahí, y dice así: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. ¿De qué se acordaban? ¿De qué se acordaban? Observe, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. La palabra recordando que tenemos ahí en el versículo 3 expresa las razones del por qué se está haciendo la acción de gracia a Dios por esta iglesia fiel, donde se presenta el testimonio de esta iglesia, y ese testimonio consistía en fe, amor y esperanza, de manera tal que Pablo recuerda este testimonio sin cesar. Eso significa que recuerda el testimonio de ellos con una determinación infatigable. El testimonio fiel de los hermanos de Tesalónica lo recordaba de manera infatigable, determinada, constantemente. Y vemos entonces ese testimonio de los hermanos. ¿Qué es lo que está recordando Pablo? La obra de la fe de ellos. La obra de la fe de ellos. Y observemos, ¿a qué se refiere esto? La palabra obra, la obra que realizaron los hermanos de Tesalónica, hermanos, era el producto de la fe. Ellos tenían un testimonio de fe, y esa fe producía obras en ellos. Es decir, que la fe que tenían lo llevaban a realizar la obra del ministerio. Por lo tanto, debe entenderse que la fe estaba haciéndose visible mediante el trabajo, mediante la obra que ellos estaban haciendo. Es decir, que la fe estaba orientando las vidas de aquellos cristianos a acciones que evidenciaban su genuina salvación en el Señor. Los tesalonicenses no hablaban de fe, no discutían de fe, no debatían acerca de fe, vivían la fe. Vivían la fe, hermanos. Y esa fe se hacía visible en el trabajo que ellos llevaban a cabo. La obra de la fe no es otra cosa que la manifestación visible de la vida de Cristo en la vida de nosotros como en la iglesia. Ser cristiano, hermano, no es hablar de Cristo, sino vivir como Cristo vivió. Y ejemplo Él nos ha dado a nosotros. Y como vemos esta obra de fe de ellos reflejada, hermanos, en el versículo 6, 1:6. Observe qué hacía esta fe en ellos. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo. Los de Tesalonicenses, los hermanos de la iglesia, habían sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Eran el ejemplo puesto. Es decir, su fe era manifestada en una vida de santidad, en una vida agradable a Dios, en una vida de obediencia a la palabra de Dios que vemos visible aquí. Y obviamente también a la expansión del evangelio, como dice el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. ¿A dónde? No solo en Macedonia y Acaya, sino por todo, en todo lugar. Vemos como esa fe producía obras. Nuestra fe, hermanos, ¿tiene obras o no tiene obras? Dice Santiago que la fe sin obras es muerta. ¿Está viviendo conforme a la fe? ¿Su fe en el Señor está produciendo obras en su vida? ¿Su fe en el Señor lo lleva a reflejar una vida conforme a la palabra de Dios? ¿O simplemente es una fe intelectual? Pensamos, analizamos, entendemos, pero no produce nada. Hermanos, nuestra fe debe de producir obras. Y esa era la razón entonces también por qué Pablo estaba dando gracia por los hermanos tesalonicenses. Estaban haciendo obras, y esa obra era por medio de la fe
que tenían en Cristo Jesús. Se manifestaba, era clara, era visible, era completamente visible. Pero no solamente tenían fe. Observe el versículo 3. La obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor. Ellos tenían fe, tenían amor. Fe y amor. El trabajo que realizaban los hermanos de la iglesia era motivado por el amor que ellos tenían. El trabajo, aquí la palabra trabajo sugiere una labor ardua que conlleva a la fatiga, al cansancio, a la extenuación. La palabra trabajo aquí que ve 1 Tesalonicenses 1:3 es la misma palabra que se utiliza en el libro de Apocalipsis 2:2. Literalmente, hermanos, observe esto, Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo que lleva al cansancio, trabajo que lleva a la fatiga. Ese era el testimonio de esta iglesia. Y observe, un trabajo que lleva a la fatiga, al cansancio. Ese trabajo es un esfuerzo que consume las energías de las personas hasta el máximo nivel, a tal punto de quedar rendido, quedar desplomado. Y ese trabajo era el producto, era el fruto del amor que ellos tenían. De manera tal que el amor de ellos básicamente se manifestaba en ese arduo trabajo, en ese trabajo extenuante en la iglesia de Tesalonicenses. Y obviamente eso se veía, ese trabajo redundó, hermano, en cumplir la misión de la iglesia, que era la predicación del evangelio. Observe el versículo 8, 1:8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido a tal punto, habían evangelizado, habían extendido el evangelio, habían proclamado el evangelio a tal punto que dice: de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Estamos evangelizando? ¿O estamos esperando que la iglesia realice una actividad de evangelismo para evangelizar? Porque el evangelismo debe ser un estilo de vida que marca la vida de cada uno de nosotros. Y el evangelio, predicar el evangelio, proclamar el evangelio, debe de ser, hermanos, ese arduo trabajo que debemos de hacer nosotros constantemente, diariamente. Y constantemente pasamos en contacto con personas, constantemente. Y usted no sabe si la persona que tiene a la par va al infierno. Usted no sabe si la persona que tiene a la par está en el Señor Jesucristo. Usted no sabe. Y esa es la labor de la iglesia. Ese amor llevó a la iglesia a predicar el evangelio, a tal punto que Pablo, Silas y Timoteo no tenían necesidad de hablar nada, de decir nada. Hermanos, vemos ese trabajo que se hacía. ¿Estamos viviendo la fe que produce obras? ¿Estamos teniendo amor que produce un trabajo arduo? Nosotros como iglesia lo dejamos que nos evaluemos nosotros mismos a la luz de la palabra de Dios. Hermanos, el amor es importante. Los cristianos verdaderos ministran motivados por el amor al prójimo. ¿Y qué es amor? ¿Qué tipo de amor? Aquí es un amor incondicional, un amor que no espera que los amen para amar. Aman sin que se lo merezcan. Incluso se ama a los enemigos. Eso es el amar a los hermanos, el amar incluso a los enemigos, es una evidencia clara de la salvación. Es una evidencia clara de la salvación. Observe lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros, bendecid a los que haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Qué cosa?
Pero en nuestra mente, porque voy a amar a aquel que no me ama, porque voy a hacer bien al que no me hace bien, porque voy a orar a favor de aquel que me desea el mal. Hermanos, esto es el amor que evidencia la salvación del cristiano. Amar incluso a los enemigos y amar a la iglesia, obviamente. Observe lo que dice Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien ¿a quién? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Se está manifestando nuestro amor en la iglesia? ¿Estamos viviendo en amor? Amar a los creyentes, hermano, amar al enemigo es la evidencia de la salvación, como se declara explícitamente en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, Primera de Tesalonicenses 4:9. Observe aquí. Y dice, Primera de Tesalonicenses 4:9: pero acerca del amor fraternal, dice, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vivían en amor. Vivían en amor, no solo expresaban el amor con palabras, sino que era algo evidente, era algo casi tangible, era algo que lucían, que mostraban los hermanos. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por Macedonia. Vemos ese estilo de vida. Vemos en Primera de Pedro 1:22, hermanos, que se nos habla de este amor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. No amemos simplemente, hermanos, a las personas con las que nos llevamos bien, con las que tengo afinidad. Es a todos. Primera carta de Juan 3:14 nos dice esto. Nos dice lo que es el amor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El amor es la evidencia de una vida regenerada en el Señor. El amor es una evidencia de que somos hijos de Dios. Como lo dice claramente, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Pero observe el versículo 16, que dice: en esto hemos conocido el amor. ¿En qué, hermanos? En que Cristo puso su vida. ¿Por quién? Por nosotros. ¿Qué debemos de hacer nosotros entonces? Que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos de poner nuestras vidas por ¿quiénes? Por los hermanos. ¿Estamos amando de esta manera? Y posiblemente usted esté pensando: sí, básicamente hay que amar, hay que dar amor, hay que dar amor, hay que dar amor una y otra vez. ¿Y yo qué recibo? Hermanos, posiblemente estén pensando: ¿no es malo amar tanto? Y posiblemente estén pensando: todo exceso es malo, el abuso de amar es malo. ¿Cuál es el límite de amar? ¿Hasta dónde, hermanos? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Observe esto en primera carta de Juan capítulo 4 versículo 10. Dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación para que recibiera la ira de Dios por nuestros pecados. Versículo 11: amados, si Dios nos ha amado así, de esa manera, que entregó todo, entregó a su Hijo, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y si recordamos la carta a los Efesios 4:1, muestra que el amor es básicamente esa evidencia cristiana. Observe: yo pues preso en el Señor ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. ¿Cómo debemos de vivir como iglesia? Con humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, buscando la unidad, perseverando en la unidad de la iglesia. ¿Nos estamos amando? Nosotros, Efesios 5:2, por ejemplo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, vivir en amor. ¿Con qué tipo de amor? Como también Cristo nos amó y se entregó.
¿Es evidente este amor en nosotros? ¿Es el mismo amor con el que nos amó Cristo que estamos amando nosotros en la iglesia? Y ese amor debería de producir obras, trabajo en nosotros. La iglesia en general, hablando en términos generales, pasa en pleito, en contienda, disensiones, quejándose, criticándose. Observe Filipenses capítulo 3, creo, cuando Pablo exhorta a Evodia y a Síndica que sean de un mismo sentir y que no hayan disputas entre ellas. ¿Por qué? Porque tenemos todo en común y tenemos el amor. Si estamos en Cristo, debemos de amarnos y buscar la unidad como iglesia. Hermanos, el mismo amor con que Dios nos amó, sin merecerlo nosotros, con ese amor nos salvó a través de la obra redentora de Cristo. Ese mismo amor debe llevarnos a trabajar arduamente al cansancio, a predicar la palabra, a ayudar a los hermanos en la iglesia. Observe lo que dice 1 Tesalonicenses 5:11, que básicamente será el testimonio de ellos. 5:11, y dice así: por lo cual, animaos unos a otros y edificados unos a otros. El amor de ellos los llevaría a ¿qué? Animarse, a edificarse los unos a los otros. ¿Acaso la iglesia de Tesalónica no lo hacía? ¿Acaso ellos no lo hacían? Observe lo que dice el texto. Por lo cual, animados los unos a los otros, edificados unos a otros. ¿Cómo? Así como lo hacéis. Es una exhortación a seguir haciéndolo, porque el amor conduce a eso. Observe el versículo 14. ¿Cómo debe manifestarse el amor en nosotros como la iglesia? También os rogamos, hermanos, que amonestéis a quienes. Hermanos, tenemos que amonestar a los hermanos ociosos. Hasta en eso se muestra el amor. No permitamos que permanezca de la misma manera. Amémoslo exhortándolo, amonestándolo. Amemos como también alentando a los de poco ánimo. ¿Hay alguien que tiene poco ánimo? La iglesia debe de animarlo y llevarlo a la dependencia de Cristo y de las Escrituras, y recordarle la esperanza que tenemos en Él. Y que sostengáis a quienes, a los débiles. Esa debe ser una evidencia de nuestro amor. Y ser pacientes con todos. Ser pacientes con todos. Y la pregunta que tenemos que hacernos es si estamos luciendo este estilo de vida como iglesia. La iglesia de Tesalónica, como vemos, tenía fe que producía obra, tenía amor que producía un arduo trabajo que llevaba a la fatiga, y también tenía esperanza, hermanos. Versículo 3, 1:3: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de fe, de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Observen, tenían fe, tenían amor y tenían esperanza. También Pablo, Timoteo y Silas recordaban la constancia de los hermanos que era producida por la esperanza. La palabra constancia significa aquí perseverancia, resistencia firme. Lleva la idea de una resistencia activa, permanente y voluntaria al enfrentar las pruebas, las dificultades. Es la capacidad de aguantar en medio de situaciones difíciles, en medio de la prueba. Esa esperanza tiene que ver con el Señor Jesucristo, como lo dice el versículo 1:10 de Tesalonicense. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estas importantes virtudes son las que deben distinguir a todo cristiano, hermanos: fe, amor y esperanza. Esas deben ser nuestras características como iglesia: fe, amor y esperanza, como obviamente se muestra en 1 Corintios 13:3. Y ahora permanecer en qué? En la fe, en la esperanza y el amor.
Esa debe ser las tres características que debe distinguirnos a nosotros como iglesia. Cada una de ellas se funda en Jesucristo y se produce un comportamiento digno de alabanza a Dios. Al cristiano, a nosotros como iglesia, no nos luce vivir o hablar de una forma que no muestre esperanza en esta vida. No nos luce vivir o hablar de una forma que no muestre esperanza en esta vida. No nos luce vivir o hablar como que no tuviéramos esperanza cuando hay crisis económicas, cuando hay pandemia, cuando hay situaciones difíciles en la vida. Cuando el cristiano está en una situación difícil y habla y vive como que si no tuviera esperanza, está literalmente, hermanos, negando su fe. Porque en realidad la esperanza que tenemos en Cristo Jesús es más real que cualquier dificultad hostil que tengamos en la vida. El cristiano debe tener una fuerte convicción de las promesas que Dios nos ha dado. Y esas promesas son más reales que cualquier dificultad que están alrededor de nosotros en esta vida. Aunque no podamos ver esas promesas, pero son reales. Por eso Pablo en capítulo de Efesios 1:15 en adelante ora para que la iglesia de Éfeso entienda cuál es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Nuestra confianza debe estar en Cristo, en lo que ha revelado en su palabra, sin importar las dificultades, sin importar el dolor, sin importar las pérdidas, sin importar las persecuciones, sin importar los momentos difíciles de la vida. Nosotros tenemos una esperanza viva y real, y eso debería ser parte de nuestro testimonio como iglesia. Entonces vemos aquí, hermanos, la gratitud a Dios, una iglesia fiel, una iglesia de fe que produce obra, una iglesia de amor que como fruto tiene un arduo trabajo, y una iglesia centrada en la esperanza sin importar las dificultades de este mundo. Y observemos el versículo 4 de manera breve, el capítulo 1, 4 al 5, y dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo reconoce el testimonio fiel de la iglesia como evidencia de que son salvos. Observe: porque nosotros, hermanos amados de Dios, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, que Dios los había seleccionado, elegidos para la salvación. Y la razón del testimonio fiel que tienen ellos es porque están salvos, es porque fueron expuestos al evangelio. Y observe el versículo 5: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente con palabras. No llegó solamente con palabras, sino en el poder del Espíritu y en mucha certidumbre. Ellos, al estar expuestos al evangelio, vinieron al conocimiento del Señor Jesucristo y empezaron de manera inmediata a manifestar este testimonio fiel en todo lugar. Y ese testimonio fiel, observe el versículo 9, lo llevó a hacer esto, porque los de Acaya y Macedonia, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera de cómo recibisteis y cómo os convertisteis de qué, de los ídolos a quién, a Dios. ¿Con qué propósito? Para servir a quién, al Dios vivo y verdadero. Al estar expuesto al evangelio, produce esta evidencia en la vida de la iglesia. Preguntémonos entonces, en conclusión: ¿estamos dando gracias a Dios por los hermanos? ¿Estamos nosotros orando por los hermanos? ¿Está nuestra fe produciendo obras? ¿Está nuestro amor trabajando arduamente en el ministerio, amando a los hermanos y a los perdidos? ¿Está nuestra esperanza fundada en Cristo, en el cual no importa que venga cualquier situación, permanecemos fuertes, firmes, porque no importa lo que se nos venga? Lo peor que nos puede venir es que nos maten, que muramos, pero sería lo mejor, porque dice Pablo: para mí el vivir es Cristo, porque estaremos con el Señor. Hermanos, ¿estamos viviendo de esta manera?
como iglesia. Esto es lo que una iglesia fiel vive. Eso es lo que una iglesia fiel manifiesta a la luz del mundo. Evaluemos nuestra vida. No digamos, no pensamos, aquel no ama, aquel no tiene fe, aquel no tiene esperanza. No. Empecemos por nosotros mismos de manera individual. Porque una iglesia es lo que su congregación es. Empecemos por nosotros mismos, hermanos. Evaluarnos a la luz de la palabra de Dios. Si estamos manifestando como resultados de la exposición que hemos tenido del Evangelio. Oremos y analicemos y evaluémonos de manera individual, porque la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros. Y empecemos entonces a evaluarnos nosotros mismos si estamos manifestando estas virtudes cristianas como hijos de Dios. Oramos. Dios eterno, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y por todas las bondades que tú nos has dado, nos has regalado, Dios. Y que a través de esto, Padre, de tu palabra, podamos vivir fielmente a ti, dándote siempre gracias a ti, porque tú te lo mereces, porque tenemos razones suficientes para estar agradecidos a ti, y también para dar gracias por los hermanos, por cada uno de ellos, sin importar sus virtudes o sin importar cuáles sean sus virtudes o sus desacuerdos. Tenemos que agradecernos porque tú los has salvado, tú lo amaste. Tenemos que amarlo también nosotros. Te pedimos que nuestra fe produzca obras genuinas, que nuestro amor nos lleve a trabajar en tu obra como debe de ser, ya que tú, Dios, nos pide que trabajemos en toda buena obra, las cuales tú preparaste para nosotros, y que nuestra esperanza esté firme en nuestro Señor Jesucristo, esperando el regreso de nuestro Salvador, y que no nos muevan las circunstancias, los problemas, el dolor, lo que pase que en la tierra, porque lo que recibiremos en el futuro en el Señor es glorioso a comparación del sufrimiento que podamos vivir en esta tierra. Que permanezcamos fiel como iglesia y que nos evaluemos cada uno de nosotros si estamos exhibiendo estas virtudes cristianas. Ayúdanos, Dios, a corregir lo que tenemos que corregir, a cambiar lo que tenemos que cambiar, a moldear nuestra vida conforme a tu palabra. Que tu palabra sea ese termómetro que nos indique hacia dónde tenemos que movernos, cambiar es a dónde tenemos que dirigirnos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.